falla y mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré y de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Por el fuego, cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Estas son palabras que nos tocan profundamente. Dios ha sido bueno, hermano.
¿Usted sabe por qué usted y yo estamos aquí? No es porque usted y yo somos buenos. Usted y yo no somos buenos, porque Dios ha sido bueno. Quiero saludar a las personas que a través de la distancia estarán viendo esta predicación, decirles que les amamos y si un día pueden estar junto con nosotros, acá será un gozo poder estrechar sus manos. El título para el sermón de este día es Cruzando el Jordán en seco. Así que vamos a estar tratando este tema tan interesante y la cita bíblica que vamos a utilizar es el capítulo 3 del libro de Josué. Josué es el 6º libro de la Biblia. Así que Josué, capítulo 3, y la parte principal de este capítulo 3 es el verso 14 hasta el verso 17. Así que vamos a considerar esta porción de la palabra de Dios. Josué, capítulo 3, verso 14 nos dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel, ¿cómo pasó? Pasó en seco. Oremos al Señor. Padre amado y bendito, queremos darte las gracias por esta palabra tan hermosa que hemos leído en el día de hoy. Yo te pido, oh Dios, que el extracto de este sermón sea impregnado en lo más profundo de cada corazón. Que cada persona que escuche, sea presente acá o a la distancia, puede entender la razón por la cual tú hiciste aquel milagro tan extraordinario que el pueblo pudo pasar un río totalmente en seco. Ayúdanos, Señor, a aprender estas verdades y a vivir cada día edificados a través de ella. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título de este sermón: Cruzando el Jordán en seco. Todo lo que la Biblia narra no son leyendas, no son mitos. Todo esto fue vivido por los israelitas y otros pueblos de aquellos tiempos. Los israelitas, como el pueblo especial de Dios, experimentaron los acontecimientos físicos y materiales de las manifestaciones sobrenaturales hechas por Dios. Ellos vieron descender el maná cada día durante 40 años mientras caminaban por el desierto del Sinaí. Hermanos, 40 años, más de 2 millones de personas peregrinando en un desierto, y cada día tuvieron comida, no sembraron una sola planta, pero cada día cuando el pueblo abría la puerta de su tienda, ahí estaba el maná que Dios les hacía descender del cielo. En una ocasión el pueblo tuvo ansiedad por comer carne,
Moisés clamó al Señor y el Señor les envió codornices que cayeron sobre el campo. Y dice la Biblia, escuchen bien esto, que el que menos atrapó juntó 10 montones de tanto codornices que el Señor les envió al pueblo. Dios había sacado a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y nada que aquel pueblo necesitara en el camino le iba a hacer falta. Necesidad que tenían, necesidad que era suplida por el Señor. Antes de continuar, quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto de los que están aquí le ha fallado el Señor? ¿Ha habido algo que usted haya necesitado que no lo haya tenido hasta ahora? Probablemente esté esperando algo, ¿verdad? Esté esperando algo, pero Dios va a obrar siempre para suplir toda necesidad que hay en nuestras vidas. Todo esto que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo realizó a través de Moisés. Ya estaban terminando aquel viaje por el desierto, ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida cuando ese líder, Moisés, murió. ¿Y qué hace Dios a la muerte de Moisés? Levantó otro líder llamado Josué. Josué tendría una responsabilidad que fue la de guiar al pueblo para la conquista de la tierra de Canaán. Pero ellos, ¿dónde estaban? Esto es importante poder entenderlo. Ellos estaban del lado oriental del río Jordán. ¿Y usted sabe de qué lado estaba la tierra prometida? Del lado occidental. Así que ellos tenían que cruzar el río Jordán para poder conquistar la tierra, para poder llegar a aquel lugar especial que Dios les había prometido. Y ustedes dirán, pastor, pero cruzar un río, el Jordán no es un río tan grande. Cruzar un río, pues no creo que sea difícil. No es difícil para hombres y mujeres adultos, pero no para bebés, no para niños recién nacidos, no para ancianos y no para animales pequeños, como ellos tenían, ovejas, cabras y otros más. Así que, mis queridos hermanos, debían cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Cuando aquel pueblo salió de Egipto, ¿usted sabe qué tuvieron que cruzar? ¿Qué cruzaron? El Mar Rojo. Dios abrió el mar para que aquel pueblo entrara en el desierto. Ahora estaban saliendo del desierto para entrar a la tierra prometida y tenían que cruzar, ¿qué cosa? El río Jordán para poder entrar a aquel lugar. El pueblo de Israel caminó durante 40 años por el desierto del Sinaí. Ya el pueblo estaba listo para entrar a la tierra de Canaán, pero ya he repetido varias veces que necesitaba cruzar una barrera natural, un río. En estos tiempos creo que no hay tantas dificultades con los ríos. ¿Por qué? Porque hay puentes, ¿verdad? Hay puentes bastante sólidos, pero en aquella época ¿había puentes? No, había puentes, por lo menos en esta parte del río Jordán, en esa parte del mundo, pues no había. Y aquel pueblo tenía que cruzar un río, y esta investigación es reciente, que tiene de profundidad entre 1,5 metros de profundidad hasta 3,5 metros. Así que si nosotros medimos 1,5 metros, estamos hablando de unos 58 pulgadas, así que estamos hablando de que
metro y medio me llega a mí más o menos como por la nariz. Esa era la parte menos profunda y la parte más profunda llegaba a 3,5 metros, así que mucho más alto que el techo de este templo. Si nosotros observamos esto, nos damos cuenta de que había una dificultad, había una barrera. Ahora, el río de ancho tiene entre 27 y 45 metros de ancho. No se trataba de un río muy ancho, ni muy profundo, pero sí había que planificar cómo cruzarlo con los niños y los animales pequeños como las ovejas y las cabras y otros animales que ellos tenían. Así que hicieron un campamento, se detuvieron. Hermanos, antes de usted y yo atravesar algo difícil, es importante que nos detengamos. Siempre vamos a hacerlo. Nunca se precipite, nunca tome una decisión presionado o presionada. Siempre que vaya a dar un paso importante, no lo dé a la ligera, no salga rápido a tomar decisiones, sino que es importante que detenernos, analizar, ver todas las cosas. El pueblo, ¿qué hizo? El pueblo se detuvo. Prepararon un campamento y estando allí en aquel campamento fue donde Dios le habló a Josué de qué cosas debían hacer para poder cruzar el río. Necesitaban hacerlo, era imprescindible que cruzaran ese río, pero ellos no tenían las condiciones, todo el pueblo, para poder hacerlo. Pero ¿sabe algo? Cuando usted y yo estamos limitados, tenemos un Dios todopoderoso que no está limitado. Cuando usted y yo no sabemos qué hacer, clamamos a Dios y Dios siempre nos guiará y nos dirá qué es lo que debemos hacer. Así que el Señor se iba a manifestar a ellos. Pensemos mañana y hoy el Señor les manda hacer algo. Y está en el verso 5, capítulo 3 de Josué, verso 5, dice: y Josué dijo al pueblo, quiero que ustedes lean conmigo esta palabra que sigue diciendo el verso. ¿Qué le dijo al pueblo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La santificación en aquel tiempo consistía en 2 partes. Una tenía que ver con lavar la vestimenta para estar limpio físicamente. Usted dirá, ¿y esto era así? Sí. Tenía que ver la santificación con lavar la ropa. Quiero que usted entienda, aquella época la gente no se bañaba mucho, no por falta de higiene, sino por falta de costumbre. La gente y lavar la ropa se hacía, pero era cuestión de cuando ya no se soportara más. Era la costumbre. Hay un personaje en la historia no tan antigua sino reciente, un rey en Europa llamado Juan Sin Tierra, que le apodaban el higiénico. ¿Y usted sabe por qué? Él fue rey en Inglaterra, fue hermano de Ricardo Corazón de León, y le apodaban el higiénico porque se bañaba 8 veces al año. Usted se iba a asombrar, usted pensaba que era al día, ¿verdad? 8 veces al año y le llamaban el higiénico. Es para que tengan una idea de lo que representaba la limpieza en aquel tiempo. Ahora, cuando Josué le dice al pueblo de parte de Dios, santifíquense, la santificación tenía que ver con estar limpio físicamente, lavar la ropa, y la otra era estar pendiente en comunión de lo que Dios iba a hacer. Así el pueblo de Israel se preparaba para la manifestación de Dios. Ahora, todo esto era un símbolo de lo que sería
después del sacrificio de Cristo. Recuérdese que antes del sacrificio de Cristo la gente tenía que hacer ciertas cosas materiales, físicas, para poder santificarse, como es el hecho de lavar la ropa, de bañar su cuerpo. Pero hoy la santificación no depende de cosas físicas, sino de que de un corazón arrepentido y apartado del pecado. Esa es la limpieza que el Señor quiere en nosotros. No estoy diciendo que bañarse es incorrecto. Así que es importante que la persona siga cuidando su higiene, pero ya hoy no se santifica a una persona porque se bañe bien y se vista de blanco y una ropa muy limpia y olorosa, sino porque purifique su corazón delante de Dios. De cualquier manera, antes y ahora, y aquí está la enseñanza, si alguien quiere ver las maravillas de Dios en su vida, primero tiene que vivir en santidad. Ese es el requisito, antes y ahora, para ver las maravillas del Señor, hay que vivir en santidad. Así que el día de hoy, Dios manda a su pueblo a santificarse porque el día de mañana Dios iba a hacer un milagro extraordinario. Ya el pueblo se hallaba santificado y fue entonces cuando se movió del campamento que había levantado en el lado oriental del río. Pero no iban a cruzar de manera desordenada, sino que el mismo Dios les estableció un orden para poder cruzar. No era, hermano, vamos a cruzar y todo el mundo corriendo y voceando iba a lanzarse a cruzar el río. Dios les había establecido el orden para poder cruzar. ¿Cuál era el orden? Los sacerdotes eran los primeros que iban a entrar en el río. Ellos debían tomar el arca del pacto y llevarla para cruzar el río. Esto aparece en el verso 6. El pueblo debía ir detrás, pero mantenerse de los sacerdotes a distancia de casi 1 kilómetro. Escuchen bien esto. Esto está en el verso 4. Dice que debían mantenerse a la distancia de 2000 codos. El codo es lo que medía desde la punta del dedo más largo hasta el codo, unos 45 a 48 centímetros. Así que un codo era casi medio metro y el pueblo debía mantenerse a 2000 codos, casi a 1 kilómetro de distancia de los sacerdotes que llevaban el arca de Dios. ¿Por qué aquello? El pueblo no podía estar en contacto directo con el arca del pacto. Era algo muy sagrado. Y allí era donde se manifestaba la gloria de Dios. Y el pueblo no podía estar en contacto. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el Espíritu Santo no habitaba en el corazón de las personas. Hoy usted y yo podemos entrar al trono de la gracia. Hoy usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. ¿Qué debían hacer los sacerdotes cuando entraran al río? La respuesta está en Josué capítulo 3, verso 8. Dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. No era que ellos iban a entrar, iban a empezar a caminar, no. Iban a entrar e iban a parar allí en el Jordán. Es importante entender que para que el Señor se manifieste en nosotros, hay un requisito que nunca debe faltar. Hay que ser obediente a la palabra. Amén, hermanos. Si queremos que Dios se glorifique en nosotros, debemos ser ¿qué?
obedientes a la palabra. Esto es lo que Dios está diciendo. Esto es lo que hay que obedecer. Dios es quien establece las reglas. El hombre no le pone fechas a Dios ni cómo las cosas deben suceder, sino que el hombre está llamado a obedecer lo que Dios manda, a hacer lo que Dios dice. El hombre puede pedirle a Dios en oración, pero no establecerle a Dios lo que tiene que pasar. Creo que nosotros podemos diferenciar esto, ¿verdad? Nosotros le podemos pedir a Dios en oración, pero no decirle a Dios cómo tienen que pasar las cosas, cómo tienen que suceder las cosas. Si usted le pide algo a una persona, la persona tiene que hacer las cosas como usted quiera o responderle a usted como Él considera. Y Dios, cuando le pedimos, Él va a hacer las cosas conforme a su plan. Así que no podemos establecerle a Dios cómo Él va a hacer las cosas, sino estar sujetos a la palabra de Dios, y es lo que nosotros vemos en lo que está pasando con el pueblo de Israel. Tiene que obedecer lo que Dios le ha dicho, porque ellos tenían una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era? Pasar ¿qué? El río Jordán. Había que pasar aquel río. Ya los sacerdotes y el pueblo estaban claros en lo que el Señor había mandado a través de Josué. Ahora, después de estar claro, yo no sé, hermanos, si en algún momento a usted le ha pasado o usted ha visto a alguien que sale a buscar una cosa y porque le han dicho, oye, busca tal cosa, y la persona no pone atención y sale, y después de salir dice, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Qué es lo que voy a buscar? Porque la persona sale, pero no puso caso a qué, y va, y luego no sabe qué es. Es importante que como cristianos nosotros estemos claros qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y usted me preguntará, pastor, ¿y cómo yo sé lo que Dios quiere en mi vida? Muy fácil. Cuando usted quiere, cuando usted desea que alguien le enseñe algo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Hablarle, pedirle. Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere en su vida. ¿Qué usted tiene que hacer? Pregúnteselo a Dios, dígale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Dónde tú quieres guiarme? ¿Dónde quieres dirigirme? Es la manera de nosotros poder entender lo que es la voluntad de Dios. Así que ya el pueblo estaba listo, estaba preparado. Ahora podían marchar y cruzar el río, y ahí es donde llegamos al verso 14 que leímos al comienzo. Dice la palabra de Dios: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Todo esto era lo que Dios había dicho, sacerdotes llevando el arca del pacto. Dice el verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Y aquí abre un paréntesis el escritor inspirado, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas durante el tiempo de la siega. Un detalle importante que quizás lo podemos pasar por alto si estamos leyendo un poquito rápido. Pero en este punto yo quiero detenerme en la lectura para explicar lo siguiente. Ellos estaban para cruzar el Jordán, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo leen? Tiempo de la siega. Si es con C, es una mujer. Pero si es con S, tiene que ver con cegar, con arrancar frutos. La siega se trataba del tiempo en el cual el trigo estaba listo para ser cosechado. ¿Y a qué
época, qué tiempo, qué fecha corresponde esto? Mire, yo cuando el Señor puso este sermón en mi corazón, yo no pensé exactamente en esto, pero luego preparándolo dije, Dios mío, ¿sabe en qué tiempo es el tiempo de la siega? Es entre los meses de abril y mayo. ¿Y en qué mes estamos? Iniciando mayo. Así que para este tiempo, exactamente, fue cuando el pueblo estuvo cruzando el río Jordán en el tiempo de la siega, que es para esta época. Ahora, ¿qué de especial tenía esta fecha? Vea lo que dice la última parte del verso 15. Dice, porque el Jordán, ¿qué? Suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Minutos atrás dije que según los informes que investigué, de manera normal, el río Jordán tiene ¿cuánto de profundidad? Vamos a ver si alguien lo recuerda. De 1,5 metros a 3,5 metros. Y que tiene de ancho de 27 a 45 metros. Ahora, hermanos, en el tiempo de la siega que acabamos de leer acá, en la última parte del verso 15, dice, porque el Jordán suele ¿qué? Y cuando un río se desborda, ¿tiene menos agua? O sea que tenía más agua de lo normal, de lo común en aquel tiempo. Hermanos, ¿cómo Dios hace las cosas? Déjeme decirle que cuando usted y yo vemos que las cosas se están poniendo imposibles, es cuando Dios quiere glorificarse. Es cuando Dios quiere obrar a favor nuestro. El río en ese tiempo de abril y mayo se desbordaba. ¿Y por qué? Por el descongelamiento de la nieve del monte Hermón. Y esto no era en aquella época, en estos tiempos es así también. Porque el río Jordán nace en el monte Hermón. Y el monte Hermón es el monte más alto que hay en Israel y se congela en invierno. ¿Y qué terminamos de pasar? El invierno. Así que se congela. Y cuando esa nieve comienza a derretirse, ¿qué pasa? El río comienza a tomar mayor caudal y se desborda por esta razón. Entonces se pone el doble de ancho y casi se duplica la profundidad. Así que ahora no estamos hablando de la parte más bajita, 1,5 metros, sino 3 metros. Y 3 metros es, creo que más alto que este, o casi a la altura de este techo. 3 metros. ¿Y cómo lo podían cruzar ahora los niños, los animalitos, los ancianos? ¿Está usted entendiendo lo complejo que era cruzar el río en ese tiempo? Pero sabemos que Dios en muchos casos no cambia la circunstancia, sino que se glorifica a través de ella. Quiero que usted se lleve esto en su corazón en este día. En muchos casos Dios no cambia las circunstancias, sino que se glorifica a través de ella. A veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias. Déjeme decirle, no importa lo que Dios permita en nuestro alrededor, nos sacará adelante. Saldremos adelante, avanzaremos. Aquellas cosas que parecen difíciles en nosotros, Dios la permite, pero es para Él glorificarse, para que nosotros veamos cómo Dios nos ayuda a salir adelante. ¿Y qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó? Que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tocaron con las plantas de sus pies las aguas del río, pasó algo extraordinario, ¿Qué pasó? Está en el verso 16, véalo conmigo. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán,
que está al lado de Zaretán y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Usted está entendiendo esto? El río estaba corriendo normalmente y estaba como desbordado. Llevaba el doble de caudal de agua de lo acostumbrado. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Yo quiero que usted vislumbre esto, porque la manera en que nosotros podemos asimilar la enseñanza es si nos concentramos. Si en este momento usted está pensando en lo que va a comer mañana, si usted está pensando en la ropa que va a usar mañana, si usted está pensando en cualquier otra cosa, una persona puede estar en el culto pensando en la discusión que dejó pendiente para seguirla después. Nada de esto va a ayudar. Tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que experimentar, vislumbrar lo que la palabra de Dios dice para poder asimilarla. Así que es importante que usted entienda qué fue lo que pasó con el río al ser tocada su agua con los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Los sacerdotes, los primeros sacerdotes llegaron a la orilla del río. Recuérdense que está desbordado. Llegaron a la orilla del río y cuando sus pies tocaron las aguas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, dice que las aguas que venían, pensemos en este caso del norte, ¿verdad? Venían, porque así corre el río Jordán de norte a sur. Las aguas que venían del norte, ¿qué hicieron? Se amontonaron. Las aguas que venían de arriba se fueron amontonando, pero quiero que entienda esto. No es que se formó un muro de agua allí, eso es maravilloso y definitivamente es un milagro, pero no fue que se produjo un muro. Las aguas que venían del norte se fueron amontonando y fueron alejándose, no solo amontonándose, sino alejándose hasta formar un gran muro. ¿Se detuvo la corriente del río? ¿Se detuvo? No se detuvo, el río siguió corriendo, pero el agua fue amontonándose. Me imagino ver aquello, cómo subía metros de altura y aquel muro invisible de agua no podía traspasarlo las aguas del río. ¿Hasta dónde Dios estará dispuesto a glorificarse en nosotros, hermanos? ¿Y qué pasó con el agua del sur del río? Vamos a ver. Ustedes son muy sabios. ¿Qué pasó? El agua del norte se amontonó, hizo como un muro, pero recuerden, no cerca de ellos. El muro comenzó allí, pero el agua fue alejándose y muy distante hizo el muro hacia allá. Y la parte del agua del sur, ¿qué pasó? Siguió corriendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando el agua sigue corriendo y no sigue habiendo más agua? Se seca, se fue secando todo aquello. Se produjo una gran represa y la parte del río que corría hacia abajo se fue secando hasta quedar totalmente seca. ¿Será que Dios hará lo mismo con nosotros en nuestras vidas? Amén, hermanos. ¿Será que Dios hará milagros con nosotros? ¿Será que Él nos sacará adelante en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo? Dice la palabra de Dios en el verso 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron como en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó ¿cómo? ¿Y cómo estaba el río?
antes, lleno de agua, desbordado. Y el pueblo necesitaba cruzar. Habían dificultades. Debo decirles, mis queridos hermanos, que a veces pensamos como que Dios está ignorando nuestras dificultades. Dios estará atento a nosotros, hermano. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que el Señor estará con nosotros todos los días. Las 24 horas del día, el Señor estará con nosotros. Ahora, Dios nos hace la promesa. Usted y yo tenemos que creer a la promesa de Dios. Tenemos que vivir a través de esa promesa que el Señor nos hace. Aquel pueblo necesitaba cruzar aquel río para poder establecerse en la parte occidental. Recuerde que el pueblo venía caminando por el desierto y llegó a la tierra prometida por la parte oriental, pero la tierra prometida estaba del otro lado del Jordán. Tenía que cruzarlo y, como ya he repetido, no solo eran hombres fuertes y mujeres jóvenes y fuertes, sino que allí habían ancianos, habían niños pequeños, muchos niños recién nacidos y habían muchos animalitos de crianza de ellos que debían cruzar el río. Se necesitaba un gran puente, ¿verdad? Pero Dios secó el río. Amén, hermanos. Dios hará todo lo que sea necesario, pero nos va a bendecir. Dios hará todo lo que sea necesario, pero nos va a sacar adelante. Y si usted y yo estamos llevando a cabo un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo el pueblo de Israel antes de cruzar el río. Si vamos a hacer un proyecto, cualquiera que sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a hacer un campamento con Dios. Señor, antes de dar un paso, vamos a buscar tu guianza, a buscar tu dirección, a buscar tu bendición. ¿Y qué hizo Dios? Dios obró de una manera extraordinaria y el pueblo cruzó el Jordán en seco. En estos tiempos habría sido más fácil cruzarlo, ¿verdad? Porque en estos tiempos una cantidad de ingenieros hacen un puente. Un puente y ya, hecho el puente, pues todo el mundo va a pasar por allí. Pero mis queridos hermanos, usted y yo tenemos un puente, el puente más importante se llama Jesucristo. Es el puente que nos conecta con Dios, que nos conecta con la presencia del Señor. Jesucristo hace posible en nuestras vidas que nosotros caminemos rectamente en este mundo. El que anda sin Cristo anda en oscuridad. El que anda con Cristo anda en luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Y el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, Él obrará con nosotros. Si yo le preguntara a usted en este día, ¿dónde está el Dios que paró el río Jordán? ¿Dónde está? ¿Está aquí o no? ¿Está con nosotros? ¿Dónde están todos los israelitas que cruzaron el río? ¿Dónde están? ¿Están muertos todos? Aquellos que miraron aquel milagro, aquellos que disfrutaron de aquel acontecimiento extraordinario, ya no están con nosotros, pero el que hizo el milagro está con nosotros. Los que disfrutaron el milagro ya no están, el que hizo el milagro todavía está y está dispuesto a seguir glorificándose en nuestras vidas. Quisiera concluir con estas consideraciones. Al analizar usted y yo toda esta maravilla, se nos puede olvidar lo más importante. Así que ahora voy a decir lo más importante.
Si alguien se me durmió, por favor despiértese. Hay gente que oye dormido, hermano. Al analizar lo que pasó, con este río y cómo aquella agua se amontonó y cómo se secó la parte del sur, se nos puede pasar por alto lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante no fue el milagro en el río, sino la condición que el Señor le estableció al pueblo para hacerlos pasar por en medio del Jordán en seco. Lo que Dios le dijo que ellos debían hacer para recibir el milagro, ¿esto no es lo más importante? ¿O no? ¿Qué es más importante? ¿Lo que produce algo o el algo producido? Lo que produce algo, porque va a seguir produciendo. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? Quiero repetirlo, ya lo leímos, está en el verso 5. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo a ellos en el verso 5? Esto es lo que va a desencadenar todo lo que Dios va a hacer. Y por eso quiero, concluyendo ya, repetir este verso 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, ¿qué cosa? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La santificación es la condición previa para que Dios pueda glorificarse en nosotros. Si para cruzar un río en seco Dios mandó al pueblo de Israel a santificarse, ¿será que alguien puede llegar al cielo sin santificación? ¿Está viendo esto, hermano? Si Dios mandó al pueblo a santificarse, ¿para qué? Para cruzar un río en seco. ¿Será que para llegar al cielo alguien puede lograrlo sin santificación? Los israelitas debían obedecer la palabra de Dios. Tuvieron que lavar sus ropas que estaban sucias. Al obedecer estaban disponiendo sus corazones para confiar en el Señor. Ellos iban rumbo a la tierra de Canaán. Usted y yo vamos rumbo ¿a qué? ¿Al cielo? ¿O no? ¿Van al cielo? Amén, hermano. Estamos de paso en este mundo. Estamos de paso en esta vida. Nuestro destino final es el cielo. Esa es la Canaán celestial. Y para poder entrar hay que despojarse ¿de qué? De las ropas sucias del pecado. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Lavar sus ropas que estaban sucias. Hoy usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo lo sucio del pecado. Cuando pecamos, tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado. Solo así podemos esperar que el Señor haga maravillas con nosotros, como lo hizo con Israel cuando cruzaron en seco el desbordado río Jordán. Si obedecemos lo que el Señor nos manda, estaremos viendo las maravillas de Dios hasta en detalles muy pequeños, hermano. Veremos cómo Dios se va a glorificar en detalles muy pequeños, cositas que decimos, uy, mira esto tan sencillo, pero veo la mano de Dios obrar. Mis queridos hermanos, en la vida tendremos que cruzar muchas veces el Jordán. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Muchas veces vamos a tener que cruzar un río desbordado. Y siempre que usted y yo obedezcamos lo que Dios manda, ¿sabe lo que va a pasar? Lo cruzaremos en seco. Amén, hermano. En la vida tendremos que atravesar un Jordán desbordado en muchas ocasiones. ¿A cuántos se le ha desbordado el río en la vida? A todos. Ha habido momentos que no encontramos qué hacer. ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué paso doy? Ahí está el Jordán desbordado. Siempre que seamos obedientes a Dios, aunque el Jordán se desborde, lo vamos a cruzar en seco.
Y finalmente llegaremos no acompañado por el arca del pacto, sino por Cristo mismo. Llegaremos a la Canaán celestial. Cruzaremos y llegaremos hasta allí. Pero hay una condición. ¿Qué le dijo Dios al pueblo antes de cruzar el río? Santifícate. Hermanos, usted y yo vamos a la Canaán celestial. Estamos cruzando un Jordán, otro Jordán y los que sean. Vamos a santificarnos. Vamos a prepararnos espiritualmente porque el pueblo disfrutó de la tierra de Canaán. Usted y yo disfrutaremos de la Canaán celestial. Que Dios le bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. Yo no sé, hermanos, si usted está pasando un Jordán en este mismo momento. El Jordán puede ser muy variado. Puede ser desde un problema de salud, puede ser desde una necesidad económica, un problema familiar, un problema en el trabajo, algún paso que tiene que dar en la vida y esté estancado. Cualquiera que sea, yo no sé su Jordán, pero aquí está aquel que lo va a ayudar a pasar en seco. Padre amado, alabo y bendigo tu nombre. Te agradezco, Señor, por haberme permitido compartir esta palabra tuya. Quiero, mi Dios, rogarte, tú que hiciste este milagro con tu pueblo, tú que abriste el Mar Rojo 40 años antes, 40 años después, paraste el Jordán para que tu pueblo cruzara, para que tu pueblo llegara a aquella meta de la tierra prometida. Tú eres el mismo que estás con nosotros. Tú eres el que hiciste todo aquello y eres el que está haciendo cada paso en nuestras vidas. Yo te pido, oh Dios, por cualquier hermano, cualquier hermana presente a la distancia, que estén atravesando un Jordán desbordado, situaciones de salud, alguna situación económica, algún problema familiar, algún problema en el trabajo, algún problema en la vivienda, cualquiera que sea ese Jordán, Señor, Padre, que tú lo detengas para que tus hijos pasen con confianza, atraviesen las dificultades, que puedan cruzar victoriosos al otro lado y disfrutar de las bendiciones tuyas, de la obra extraordinaria tuya y la vida de ellos, Señor. Guarda tu pueblo, bendice tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que por desbordado y profundo que venga el Jordán, tú lo puedes secar para que pasemos en seco. Ayúdanos a confiar en ti y a vivir aferrados a esa esperanza tuya. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos pedimos alabando al Señor. Hoy cantamos como hermanos que nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz.
no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas al como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy. Tú me amas al como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió con amor. Jesús, su nombre es Cristo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió con
Vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por este bello momento que hemos tenido acá reunidos, Padre. Ahora te pido, Dios, que tú nos lleves con bien, en paz, a donde vayamos, Padre. Que tú, Dios, bendigas tu pueblo conforme a tu voluntad, Padre. Bendícenos, oh Dios, al empezar nuestras labores el día de mañana. A nuestros hijos que van a las escuelas, universidades, Padre. Te los pongo en tus manos, oh Dios, para que tú les guardes y les cuides. En tus manos, oh Dios, encomendamos todo esto y gracias, Padre, por escuchar tu palabra, que cada uno lo atesore en nuestros corazones. En tus manos, oh Dios, encomendamos todo y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.